Hay momentos en los que sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. Que estamos hablando, pero nadie escucha. Y, aún así, seguimos intentando, porque algo dentro de nosotros pide conexión, sentido, dirección. ¿Y si el problema no está en la oración en sí, sino en la forma en que empezamos? ¿Y si, sin darnos cuenta, intentáramos abrir las puertas celestiales con el corazón cerrado desde dentro? En este vídeo descubrirás por qué C.S. Lewis creía que el verdadero poder de la oración comienza antes de las palabras, y cómo ese entendimiento puede transformar tu vida espiritual. Prepárate para una inmersión profunda, sincera y liberadora. El camino comienza ahora, y al final de él, quizá la oración nunca vuelva a ser lo mismo para ti. Antes de pronunciar palabra, hay algo que habla más fuerte que cualquier petición: el silencio. Un silencio que no está vacío, sino lleno de presencia. Un silencio que prepara el terreno donde germinarán las semillas de la oración. Mucha gente piensa que orar empieza cuando la boca se abre, pero en realidad comienza mucho antes, en el momento en que el alma se recoge y se rinde. Vivimos rodeados de ruido, sonidos de coches, notificaciones de móvil, voces ajenas y, sobre todo, las voces interiores. La mente no se detiene. Recuerdos, preocupaciones, pensamientos sueltos vienen y van como hojas llevadas por el viento. Y es en medio de ese bullicio cuando intentamos hablar con Dios. Pero, ¿cómo escuchar una voz suave si el ambiente interior parece un mercado? C.S. Lewis nos enseñó que la verdadera oración nace del encuentro con lo sagrado, y que ese encuentro no se produce en medio de la prisa. Dios no es un cajero automático que responde rápido cuando pulsamos los botones correctos. Él es presencia, y la presencia no se fuerza, se percibe. Y para percibirla, es necesario silencio. Pero no hablo de un silencio externo, sino del corazón. Hay gente que está en un lugar tranquilo, pero por dentro grita. Y otros que están en medio del caos, pero han aprendido a silenciarse por dentro. Ese silencio es un espacio sagrado, un refugio secreto donde el alma se desata de las distracciones del mundo para escuchar lo que realmente importa. Entrar en ese silencio no es fácil. Exige intención. Es como preparar un suelo antes de plantar. Nadie lanza semillas sobre cemento esperando que nazca un árbol. Del mismo modo, nadie ora con profundidad si no prepara su interior con quietud. Hay que vaciarse, respirar hondo, cerrar los ojos, dejar que las voces se aquieten una a una. No es algo que ocurra de repente, sino un ejercicio, como aprender a tocar un instrumento. Cuanto más se practica, más natural se vuelve. Ese silencio no es inactividad. Al contrario, está lleno de movimiento invisible. Mientras la mente desacelera, el corazón se alinea. Mientras los pensamientos pierden fuerza, el alma cobra aliento. Es en ese lugar de pausa cuando empezamos a notar lo que realmente queremos decirle a Dios, y, más aún, comenzamos a percibir lo que Él quiere decirnos. Mucha gente se queja de que ora, pero no siente nada. Que habla, y parece que nada ocurre. ¿Será porque la oración se hace como un mensaje arrojado al viento, sin presencia, sin escucha, sin esa preparación del silencio? A veces, no es que Dios no escuche. Es que tenemos tanto ruido dentro que no podemos oír la respuesta. Imagina intentar escuchar una música delicada en medio del tráfico de una gran ciudad. Así es intentar percibir la voz de Dios sin antes crear un espacio interior para que resuene. La voz de Dios es sutil. No grita, no invade. Susurra. Y para escuchar un susurro, el alma debe callar. Lewis decía que Dios susurra en nuestros placeres, habla en la conciencia y grita en los dolores. Pero, por encima de todo, se revela en el silencio. Allí nos espera, no para darnos una lista de respuestas preparadas, sino para transformarnos mediante la simple experiencia de su presencia. Por tanto, antes de doblar las rodillas, dobla el ruido. Antes de abrir la boca, cierra los ojos y el exceso de pensamientos. Y recuerda, el silencio no es ausencia, es preparación. Cuando todo afuera calla y lo que está dentro se alinea, es ahí cuando realmente empieza la oración, aunque no haya salido palabra alguna de tu boca. Este es el primer secreto que puede cambiar tu relación con la oración para siempre. Porque, a veces, no es que Dios esté lejos. Es que no nos detenemos lo suficiente para darnos cuenta de que Él ya estaba allí, esperando. Después de que el silencio nos conduce a la presencia de Dios, se abre una segunda puerta, aún más íntima, la del corazón verdadero. Mucha gente cree, casi sin darse cuenta, que necesita impresionar a Dios al orar. Como si el Creador esperara palabras bonitas, frases bien armadas, una postura impecable. Pero la verdad es muy diferente. Dios no se impresiona con discursos, se conmueve con la verdad. C.S. Lewis comprendía esto profundamente. Sabía que la oración no era una actuación que deba ser aplaudida, sino una conversación entre un ser humano imperfecto y un Dios que ya lo sabe todo. Y eso lo cambia todo.
Porque cuando se entiende que la oración no es teatro, la máscara cae. No hay necesidad de fingir fuerza cuando se está débil, ni de esconder la duda cuando duele. Con Dios, la sinceridad es el vínculo más fuerte. Imagina a un hijo llegando al padre, intentando ocultar su tristeza diciendo, todo está bien, con una sonrisa forzada. El padre, que conoce al hijo, ve en sus ojos lo que la boca no dice. Así es Dios. Ve a través de la apariencia. Ve el miedo que nadie nota, la herida escondida en lo profundo del pecho, la culpa que duele en silencio. Y aun viendo todo eso, sigue allí, esperando solo que seas real. La oración es el lugar donde no necesitamos defendernos. Es donde podemos soltar la armadura y mostrar las heridas. Y, más que eso, donde podemos dejar de parecer fuertes para finalmente ser sanados. Porque no hay sanación sin verdad, y no hay verdad sin vulnerabilidad. Muchas veces lo que bloquea nuestra conexión con Dios no es el pecado en sí, sino el intento de ocultarlo. Es la vergüenza que nos hace ponernos máscaras, presentando una versión, mejorada, de nosotros mismos ante Él. Pero eso no es necesario. Dios no ama la versión editada. Te ama a ti, con todo lo hermoso y desordenado que hay dentro. Orar de verdad es hablar con el corazón desnudo. Es decir, Dios, ni siquiera sé cómo empezar. Solo sé que te necesito. Esa frase simple tiene más poder que 1000 palabras vacías, porque viene del alma. Y todo lo que viene del alma toca el cielo. Luis afirmaba que la oración, antes de ser una acción que cambia las cosas afuera, es un movimiento que transforma algo dentro de nosotros. Cuando oramos con honestidad, algo cambia. A veces la situación sigue igual, pero nosotros ya no somos los mismos. Porque fuimos a Dios sin máscaras y regresamos más ligeros, más íntegros, más humanos. No hace falta saber rezar bonito ni decirlo todo bien. Lo que importa es la disposición a ser real. ¿Te ha pasado quedarte bloqueado en la oración porque sentías que orabas mal? Esto ocurre porque nos enseñaron a orar con fórmulas y no con relación. Pero la verdad es que Dios no corrige gramática, escucha el corazón. Puede que tu oración venga acompañada de lágrimas, o que se haga en silencio, con los ojos cerrados y el pecho oprimido. Puede que venga con rabia, con duda, con nostalgia. Todo eso es oración. Porque todo eso es verdadero. Y Dios no rechaza lo sincero, aun cuando llegue roto. Así que, si la oración te ha parecido pesada, quizás sea porque está llena de esfuerzo por parecer algo que no necesita ser. Suelta el peso. Permite que tu conversación con Dios sea como un suspiro honesto, como un desahogo sin censura, como un abrazo sin palabras. Esa es la oración que toca el cielo, la que sale del alma, no del miedo a parecer imperfecto. Si el silencio prepara el corazón, la verdad abre la puerta. Y, una vez dentro, ya no se trata de convencer a Dios de nada. Se trata de permitir ser visto por completo y, aún así, acogido con amor. ¿Alguna vez has intentado orar y de repente te descubriste pensando en la lista de la compra, en las tareas del día o en esa conversación pendiente de la semana pasada? Eso no es pereza espiritual ni falta de fe. Se llama distracción y quizás sea el mayor enemigo silencioso de la oración. No es difícil entender por qué. Vivimos en una época diseñada para robar nuestra atención. El móvil vibra, las redes llaman, las noticias presionan. Pero el problema mayor no es lo que viene de fuera, sino lo que ya está dentro. La mente corre, el corazón se agita, y cuando vamos a orar parece que entramos en un campo de batalla invisible. El cuerpo está quieto, pero el alma salta de un pensamiento a otro. C.S. Lewis hablaba de esto con sabiduría. Sabía que no basta con querer orar, hay que luchar por ese espacio sagrado dentro de nosotros. Y esa lucha no es contra algo externo, sino contra nuestra propia tendencia a escapar del presente. Orar exige presencia, y la presencia es una de las cosas más difíciles de mantener en el mundo moderno. El alma distraída no logra sumergirse, se queda flotando en la superficie de la oración. Empieza con palabras bonitas, pero pronto se pierde en recuerdos, preocupaciones, ruidos internos. Es como intentar llenar un vaso agujereado, por más agua que viertas, se escapa por todos lados. Pero esta condición es más común de lo que imaginas. Y, en lugar de generar culpa, debería llevarnos a la práctica del regreso. Porque cada vez que notamos que estamos distraídos, tenemos la oportunidad de volver al silencio, volver a la intención, volver a Dios. Y ese regreso es, por sí mismo, un acto de oración. Es importante entender que la distracción no invalida la oración, solo demuestra que somos humanos, que estamos en proceso, que la mente necesita ser entrenada con paciencia, como quien aprende a escuchar con el corazón. Ese aprendizaje lleva tiempo. Nadie se vuelve maestro en concentración de un día para otro. Pero cada esfuerzo por volver es valioso. Imagina que tu mente es como un río. Los pensamientos son hojas que pasan sobre el agua. Puedes observarlas sin tomarlas. Pasarán.
Algunas intentarán llamar tu atención, gritar, brillar. Pero no tienes que seguirlas. Simplemente, vuelve. Siempre vuelve. Luis entendía que la oración no es una actuación perfecta, sino una disposición constante a estar con Dios, incluso si el alma se escapa 1000 veces. Sabía que el valor no está en mantener la mente inmóvil, sino en regresar con humildad cada vez que huye. ¿Y cuando la mente no se detiene? Cuando los pensamientos invaden con tanta fuerza que parece imposible orar. En esos momentos, una práctica simple puede ayudar: la respiración. Inhalar despacio, exhalar con conciencia, prestar atención al presente. La respiración nos ancla a la hora, y Dios habita en el ahora. Otra ayuda poderosa es la repetición de una frase corta, algo como: Señor, estoy aquí, o tu presencia me basta. Esa repetición, hecha con el corazón, ayuda al alma a volver, a silenciarse, a alinearse. No como magia, sino como ejercicio de enfoque, como quien aprende a oír su propia esencia en medio del ruido del mundo. El alma distraída no es un alma débil, es un alma cansada. Un alma que necesita cuidado, pausa, reencuentro. Por eso, no te exijas demasiado. No te exijas perfección. El esfuerzo mismo de estar presente ya es, por sí solo, un paso hacia Dios. Orar es como visitar un lugar sagrado dentro de ti. Y, a veces, ese lugar está lleno de hojas, ramas, piedras en el camino. Pero eso no impide que entres. Significa simplemente que estás vivo y que tu oración también está viva. No necesita estar limpia, necesita ser verdadera. Así que, si hoy al intentar orar la mente se echa a correr, detente. Respira. Vuelve. Y di, aun con los pensamientos gritando: Señor, todavía estoy aquí. Y esa frase simple, dicha con fe, puede abrir puertas que el esfuerzo humano jamás lograría abrir. Hay un detalle sutil pero poderoso que muchas veces pasa desapercibido cuando oramos: la postura del corazón. No hablo de estar de rodillas, con las manos juntas o los ojos cerrados, sino de la actitud interior con la que nos acercamos a Dios. Eso lo cambia todo. Algunas personas se acercan como quien va a negociar. Otras, como quien exige. Muchas, como quien solo pide, pide y pide. Y claro, pedir forma parte de ser humano. Pero si la oración se reduce a una lista de deseos, sin reverencia, sin gratitud, sin entrega, pierde algo esencial. C.S. Lewis veía la oración como algo que va mucho más allá de la súplica. Para él, orar era también adorar, reconocer, contemplar. Era entender que Dios no es solo un auxilio en los momentos difíciles, sino el sentido mismo de la vida, aquel que merece ser buscado incluso cuando todo va bien. El problema es que, muchas veces, nos acercamos a Dios solo cuando algo aprieta. Solo recordamos orar cuando tenemos miedo, dolor o crisis. Y aunque Dios nos acoge en esos momentos, y lo hace, se pierde algo cuando limitamos la oración al dolor. La verdadera postura de oración implica equilibrio. De un lado, está la súplica, el clamor sincero, el desahogo del alma. Del otro, la adoración, el reconocimiento de que Dios es Dios, incluso cuando no hace lo que pedimos. Es en ese punto donde la oración deja de ser solo un pedido y se convierte en un encuentro. Adorar es rendirse. Es mirar al cielo y decir: confío aunque no entienda. Me postro aunque no haya respuesta. Es cantar aún con el corazón apretado. Es agradecer aunque nada haya cambiado. Esto no niega el dolor, eleva el alma por encima de él. Luis decía que la oración no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros. Y es precisamente en la adoración donde ese cambio ocurre más profundamente. Porque, cuando miramos a Dios y vemos quién es, y no solo lo que puede hacer, algo dentro se alinea. La perspectiva cambia, el miedo disminuye, la fe crece. Pedir es importante. Jesús mismo nos enseñó a pedir: danos hoy nuestro pan de cada día. Pero, antes de eso, enseñó a reconocer: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, antes de buscar la mano de Dios, nos enseñó a buscar su rostro, a reconocer su grandeza, su bondad, su santidad, a adoptar una postura de reverencia. Y esa reverencia no tiene que ser algo pesado, religioso, mecánico. Puede ser simple, en la manera de empezar la oración, en el tiempo dedicado a agradecer, en el silencio que se ofrece antes de hablar, en la disposición de escuchar y no solo de ser escuchado. Esa postura cambia el tono de la oración. Deja de ser un «toma aquí mi problema», para convertirse en un «quédate conmigo aunque no sepa qué decir». Aleja el foco de la mera solución y lo pone en la relación. Porque Dios no quiere ser solo un recurso en momentos de crisis, quiere ser compañía en todo momento. Cuando el alma aprende a adorar incluso en medio de la tormenta, se fortalece. Y, a menudo, es en ese estado de adoración silenciosa donde vienen las respuestas más grandes. No porque el escenario cambie, sino porque quien ora ha sido transformado lo suficiente para atravesar el escenario con otra visión.
La postura del corazón es como el tono de una melodía. Dos personas pueden orar las mismas palabras, pero, según cómo estén por dentro, la música cambia. Una puede estar pidiendo solo por miedo, la otra, pidiendo con confianza. Y esa diferencia, invisible a los ojos humanos, se percibe en lo espiritual. Por eso, al orar, vale la pena preguntarse, ¿con qué corazón me acerco a Dios? ¿Con prisa o con entrega? ¿Con ansiedad o con confianza? ¿Con exigencia o con gratitud? No se trata de eliminar las peticiones. Son parte de la vida. Se trata de recordar que hay algo más profundo, la oportunidad de estar con Dios, no solo de buscar lo que puede dar. La oración es un lugar de encuentro, no solo de socorro. Cuando el corazón se inclina en adoración, aun sin entenderlo todo, dice, sé que tú eres bueno. Y esa certeza, incluso en medio de la duda, es una de las oraciones más poderosas que alguien puede hacer. Una de las mayores frustraciones en la vida de quien ora es esta, orar, esperar, y no ver nada suceder. Es como hablar con alguien que no responde, como lanzar palabras al viento sin escuchar ni un eco. En esos momentos surge la duda, ¿acaso Dios me oyó? ¿Mi oración no fue lo suficientemente buena? ¿Hice algo mal? Pero la verdad es otra. La oración no es un botón mágico y Dios no es un empleado celestial que deba atendernos al instante. Él es Padre, y como todo buen padre responde en el momento adecuado, de la forma adecuada, aunque en el momento no lo entendamos. C.S. Lewis decía que el tiempo de Dios no es el nuestro. Para nosotros, el ahora es urgente, para Él, el ahora es parte de un plan mayor. Nosotros queremos alivio inmediato, Dios forma carácter. Nosotros queremos puertas abiertas, Él quiere cimientos sólidos. Nosotros esperamos cambios afuera, Él moldea algo adentro. La oración es a menudo una semilla sembrada en la tierra. Y toda semilla lleva tiempo para brotar. Primero, el silencio de la tierra, luego, una pequeña señal, y solo entonces, el fruto. Pero entre siembra y cosecha existe el tiempo de espera, y ahí muchos se rinden porque no entienden que el silencio de Dios también habla y que su tiempo también sana. Hay respuestas que no llegan rápido porque, de llegar, nos aplastarían. Hay bendiciones que aún no llegan porque, de llegar, nos apartarían del propósito. Dios no retrasa por crueldad, espera por amor. Conoce nuestro ritmo y sabe lo que puede darse ahora y lo que debe esperar. Muchas veces, en la Biblia, las promesas tardaron. Abraham esperó años por un hijo, José sufrió injusticias antes de ver cumplidos sus sueños, Moisés vagó por el desierto décadas, incluso Jesús vivió años de silencio antes de iniciar su ministerio. Nada fue rápido, pero todo fue correcto. El tiempo de Dios enseña paciencia, y la paciencia enseña confianza. Confiar es seguir orando sin señales, mantener el corazón abierto sin garantías, entender que Dios actúa incluso cuando todo parece detenido. Y, a veces, la espera es justamente la respuesta, no como un no, sino como un aún no. Y en ese aún no, el cielo trabaja en silencio, alineando cosas que nuestros ojos no pueden ver, personas preparándose, puertas ajustándose, y por encima de todo, nuestro corazón fortaleciéndose. Lewis creía que la espera tiene valor espiritual porque, mientras esperamos, somos probados. Y en las pruebas se forja la fe. No es difícil confiar cuando todo sale bien, difícil es mantener la fe cuando las oraciones parecen sin retorno. Pero es ahí donde se construye algo que el tiempo no puede borrar, intimidad con Dios. Durante la espera, a menudo somos tentados a dejar de orar, a pensar que ya no vale la pena, que estamos solos. Pero debemos recordar, Dios no se mueve por prisa, se mueve por propósito. Y toda espera que viene de Él tiene un motivo, aunque no lo entendamos ahora. A veces la respuesta de Dios no llega en forma de cambio externo, sino de transformación interna. Oramos por paz y Él nos enseña a perdonar, oramos por dirección y Él silencia todo hasta que aprendamos a escuchar, oramos por fuerza y nos da situaciones que nos obligan a madurar. Y al final vemos, Él respondió, solo que a su manera. Por eso, si la respuesta parece tardar, no te desanimes. Sigue sembrando tu oración, sigue regándola con fe, sigue creyendo que el silencio de Dios no es ausencia, es construcción. En ese silencio, el alma aprende a esperar sin perder la esperanza, a confiar sin ver, a avanzar sin saber a dónde llegará. La oración no trata solo de lo que pedimos, trata de lo que nos convertimos mientras esperamos. Y, a veces, la mayor respuesta no es lo que recibimos, sino en quien nos convertimos en el proceso. En algún punto de la jornada espiritual, casi todos hacen esta pregunta silenciosa, ¿Dios me oye de veras? Oramos, confiamos, esperamos, y cuando nada cambia por fuera, la duda crece por dentro. No es fácil mantener la fe cuando los sentidos dicen lo contrario, cuando el mundo grita ausencia y el corazón clama por una señal. Pero aquí hay una verdad profunda, la oración no depende de sentir que fuimos oídos, sino de confiar en que lo fuimos.
La fe que verdaderamente transforma no se apoya en pruebas visibles, camina en la oscuridad con la certeza de que hay luz, aun cuando no haya claridad. C.S. Lewis decía que la fe es mantenerse firme en lo que se sabe que es verdad, incluso cuando el mundo parece decir lo contrario. Y esto se aplica directamente a la oración. A veces parece que Dios guarda silencio, pero simplemente está obrando de una forma que nuestros ojos aún no pueden percibir. Piensa en una carta enviada por correo. La escribes con el corazón, la pones en el sobre, la entregas en la oficina, y luego esperas. Durante esa espera, no ves el trayecto de la carta. No sabes si ya se entregó, ni cómo será recibida. Pero confías en que llegará. Así también es la oración, sale de nuestra alma, cruza espacios invisibles y llega a Dios, aunque no sintamos nada. La gran trampa espiritual es creer que, si no siento algo especial, mi oración no valió. Pero ese es un error, porque Dios no está limitado a nuestras emociones. No necesita provocar escalofríos ni lágrimas para estar presente. Él está, incluso cuando estamos cansados, fríos o sin fuerzas. Luis enseñaba que la fe verdadera empieza justo cuando los sentimientos cesan, cuando todo parece seco, cuando el alma está en el desierto y aún así, elegimos continuar. Esa es la fe que toca el cielo, no la que exige señales, sino la que permanece sin ellas. Dios nos oye no porque hablemos bonito ni porque oremos fuerte, nos oye porque somos hijos. Y un padre siempre oye cuando el hijo llama, incluso si lo hace en voz baja. La escucha de Dios no se mide por la intensidad de nuestra voz, sino por el amor que Él nos tiene. Por eso, incluso cuando parezca que nada sucede, ora. Incluso cuando las palabras sean pocas o casi ninguna, continúa. Hasta el silencio puede ser oración si se hace con el corazón abierto. Dios entiende incluso lo que no sabemos decir. Lee lo que hay detrás de los suspiros, de las miradas perdidas, de las palabras atoradas. No hace falta emoción para ser oído, hace falta entrega. Y esa entrega puede ser tímida, puede ser débil, puede venir entre lágrimas o en medio del cansancio. Dios recibe todo lo sincero, no importa si es grande o pequeño, fuerte o frágil, lo que importa es que salga del corazón. Muchas veces, el cielo responde de forma tan sutil que solo el tiempo nos permite verlo, la cura que llegó poco a poco, la paz que se instaló sin alardes, la respuesta que apareció donde menos se esperaba. Dios nos oye, pero responde con sabiduría, no con sensacionalismo. La fe en lo invisible es un desafío, especialmente en un mundo que valora pruebas y resultados. Pero es precisamente esa fe la que hace madurar el alma, porque confiar sin ver es amar con profundidad, es permanecer con Dios no por lo que hace, sino por quién es. Si hoy dudas, si la oración parece no salir o no tener sentido, mantén la calma. No desistas. Sigue. Porque Dios está escuchando. Él oye incluso los pensamientos antes de que se conviertan en palabras, oye hasta el silencio cansado de un corazón que aún cree. Al fin y al cabo, la oración trata menos de sentir a Dios y más de decidir permanecer con Él aunque no se sienta nada. Esa decisión silenciosa, firme y constante es una de las formas más puras de fe. Orar de verdad no es solo hablar con Dios, es confiar en Él antes mismo de abrir la boca. Y eso exige algo a lo que muchos nos resistimos, entregar el control. No el control aparente de las tareas diarias, sino el invisible, ese deseo interno de decidirlo todo, saberlo todo, preverlo todo, dominarlo todo. Ese control, cuando lo llevamos a la oración, bloquea lo más poderoso que tiene, el abandono confiado. C.S. Lewis lo sabía. Comprendía que Dios no desea solo nuestros pedidos, sino nuestro sí, nuestro hágase tu voluntad, dicho con el corazón, no solo con los labios. La oración que transforma no intenta convencer a Dios de nuestros planes, se rinde a los suyos, incluso sin entenderlos. Seamos honestos, soltar el control da miedo. Tememos perder el rumbo, ser decepcionados, sufrir. Así, por miedo, intentamos orar controlando el final, hacemos una petición, pero ya especificamos el cómo, el cuándo y el por dónde queremos que llegue la respuesta. Y cuando no ocurre a nuestro modo, llega la frustración. Pero la oración no es un contrato, es confianza. No se trata de dar órdenes al cielo, sino de abrir espacio para que el cielo nos guíe. Y eso empieza con una decisión difícil, pero liberadora, soltar. Soltar la necesidad de entenderlo todo, soltarse del apego a nuestros propios caminos, soltar incluso la urgencia de ver cambios inmediatos. Es como soltar el volante y decir, Señor, conduce tú. No porque no queramos participar del viaje, sino porque sabemos que, en sus manos, hasta los desvíos tienen sentido. Antes de orar, vale la pena detenerse y hacer una pregunta sincera, ¿estoy dispuesto a aceptar una respuesta distinta a la que espero? Si la respuesta es no, tal vez aún no estemos orando. Quizás solo intentemos que Dios firme algo que escribimos solos. Entregar el control es un proceso.
A veces duele, a veces llega con lágrimas, a veces ocurre tras mucha resistencia. Pero cuando sucede, trae una paz inexplicable, porque el alma por fin descansa, del peso de resolverlo todo, de la presión de ser fuerte todo el tiempo, descansa en los brazos de un Padre que ve más allá. Luis decía que orar es alinear el alma a la voluntad divina, no al revés. Ese alineamiento es como un baile, al inicio tropezamos, queremos conducir, tiramos hacia el lado equivocado. Pero, poco a poco, aprendemos a seguir, a escuchar el ritmo, a confiar el contacto. Entonces la oración se vuelve movimiento fluido, una entrega que, lejos de debilitarnos, nos libera. Cuando entregamos el control antes de orar, algo cambia dentro. La oración deja de estar cargada de ansiedad y se llena de esperanza. El alma ya no llega pidiendo respuestas inmediatas, sino diciendo, hágase tu voluntad, porque sé que tu camino es mejor, aunque aún no lo vea. Eso no significa ser pasivos ni ignorar los deseos del corazón. Solo significa que, antes de insistir en lo que queremos, elegimos confiar en quien sabe lo que es mejor. Aunque el tiempo parezca largo. Aunque el camino sea distinto. Aunque duela. Hay un tipo de fe que solo nace cuando soltamos el miedo, la prisa, la necesidad de tener razón, y empezamos, por primera vez, a experimentar lo que es caminar guiados por algo mayor que nuestro propio entendimiento. Antes de orar, respira hondo, cierra los ojos y suelta. No solo palabras, suelta la dirección, suelta el futuro, suelta las preguntas sin respuesta, suelta incluso el deseo de controlar cómo Dios actuará. Y, entonces, con el corazón más ligero, ora. La oración que sigue a esa entrega tiene un sabor distinto, no es apresurada ni ansiosa. Es profunda, serena, confiada, porque sabe que, ocurra lo que ocurra, Dios conduce, y con él el destino final siempre será mejor que cualquier plan nuestro. Ahora que has visto lo que realmente sucede antes de que la oración empiece, quizá entiendas por qué tantas veces parecía carecer de fuerza. Pero no tiene por qué seguir así. Cada paso que des hacia el silencio, la verdad y la entrega será un paso más cerca del corazón de Dios. No esperes más. Empieza hoy mismo a orar de verdad, empezando de dentro hacia afuera. Y si este mensaje te habló, deja una señal en los comentarios, escribe, empecé por dentro.